Le damos la bienvenida a nuestro invitado, en el caso de hoy, un invitado internacional, el doctor Jesús Seguía, consultor político venezolano y director, presidente de Datin Corp. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muy buenos días a todos. Buenos días. Perdón, ya no será ya buenos días. ¿Cómo se siente? Muy bien. ¿Cómo van estos días en República Dominicana? Bueno, mira, me siento muy satisfecho. Me encanta Santo Domingo, definitivamente. Me siento como en casa. Yo he visitado muchos países latinoamericanos y aquí es como que es otra cosa. Bien. Hay un calor permanente, ¿verdad? Sí, sobre todo el calor humano. Sí. Bien. Usted es el director de la empresa Datin Corp, que es ustedes hacen consultoría política, pero más en el área de estadística, de encuestas. Sí, nosotros trabajamos todo lo que es la investigación de campo y todo lo que es la investigación de opinión pública. Hacemos estudios cuantitativos y cualitativos y al mismo tiempo nosotros prestamos consultoría a los clientes sobre campañas electorales, sobre gobiernos, sobre el tema de la gobernanza, que es el nuevo concepto, el nuevo paradigma de la política del siglo XXI. Y bueno, todo lo que tenga que ver también con partidos políticos, el nuevo rostro del poder, que es lo que estamos nosotros trabajando en este instante, los partidos acoplados al siglo XXI, versus los partidos que están anclados, congelados en la historia, en la era industrial, con los viejos paradigmas de la era industrial, que si la derecha, que si la izquierda, que si el socialismo, que si la centroizquierda, que si el capitalismo, todo eso se quedó sepultado en el cementerio de la historia. Entonces había unos nuevos paradigmas y dentro de ese proceso vertiginoso o de cambios vertiginosos que hay en el mundo, nos encontramos con que el sector empresarial o los sectores relacionados a la economía se han acoplado a las nuevas eras históricas, la era cibernética, la era de la información. Las sociedades se incorporan a través de las ONG, a través de las iglesias, a través de la participación de las comunidades, de lo que hizo Chávez inclusive en Venezuela, con el famoso poder comunal, solo que lo enfocaron muy mal, pero es el paradigma correcto, es la creación de una cuarta instancia de gobierno, además del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Es el gobierno más amplio todavía, un gobierno local, sectorial, que contribuye a solucionar problemas básicos y la sociedad se hace como más participativa, se horizontaliza aún más el ejercicio de la democracia y entonces esos paradigmas nuevos la sociedad lo ha entendido. Ahora bien, los últimos que no han entendido estos cambios lamentablemente son los políticos. Los políticos están marchando en contrasentido a la historia y por eso las crisis que vemos, los cambios que están viendo, que vemos a nivel mundial, cómo de repente partidos tradicionales históricos se han derrumbado de una manera impresionante. Alerta a los dominicanos, sí. Alerta a los dominicanos que no crean que porque tienen tantos años de existencia y porque tienen el poder ya son prácticamente eternos, que entiendan que hay un movimiento de cambios y cuando los políticos de oficio fallan, los pueblos inventan y justo en este momento estamos ante una era de inventos. Los latinoamericanos inventaron a mucha gente en estos últimos tiempos. En el caso de Venezuela los políticos de oficio fallaron, inventaron y los venezolanos inventaron a Hugo Chávez. Los partidos tradicionales en Ecuador fallaron, inventaron a Rafael Correa. Fallaron en Bolivia, inventaron a Evo Morales, fallaron en Colombia inclusive, y Álvaro Uribe fue un desprendimiento y surgió Álvaro Uribe, el partido de la U. Fallaron en Brasil y surgió un líder obrero como Lula y entró. Usted plantea que el liderazgo latinoamericano moderno es producto de algún aborto dialéctico, porque usted dice que es consecuencia de un fallo de un sistema que pareciera ser el normal, ¿verdad? Entonces, si es un invento a la normalidad, es un aborto dialéctico. ¿No sería que
que estos liderazgos son la consecuencia del fracaso, no un invento, sino del fracaso de los partidos tradicionales que no se conectaron con el interés nacional y llegaron a un punto de corrupción obvia, ¿verdad? Muy alejado de los intereses de sus poblaciones, que optaron, no inventaron, es mi punto de vista, no optaron por personas que de una extracción diferente que representaran esos anhelos. No sé si usted, que es venezolano, porque nosotros podemos opinar con mucha facilidad desde lejos, pero usted que además de que dirige una prestigiosa encuestadora internacional, es venezolano, no sé cuál es su reacción con respecto a lo que yo acabo de expresar. No, mire, excelente la apreciación. Hay un invento improvisado. Es decir, la gente no está clara en lo que está buscando. Lo que sí está absolutamente claro es que lo que tiene hasta ahora no le sirve. No están contentos. Y de pronto se improvisan salidas o inventos, como ocurrió en Venezuela. En el año 1998, cuando eligen a Chávez por primera vez, en realidad la gente no estaba votando por Hugo Chávez Frías. Estaban votando contra el estatus existente en aquel momento. O lo que ocurrió ahora. Y Chávez era un accidente. Estaba en el momento exacto y en el lugar exacto, y porque es que meses antes habían inventado a Irene Sáez, una reina de belleza. De manera pues que los países están buscando soluciones, y ante la ausencia de partidos modernos o de partidos actualizados históricamente, entonces los izquierdistas tradicionales del continente están haciendo fiesta. Entonces ellos son los que aparentan como los protectores de un pueblo que está siendo golpeado, efectivamente está siendo golpeado, de un pueblo que tiene una amplia proporción de gente excluida de la sociedad, que es evidente, y entonces los discursos proteccionistas en una sociedad que les gusta ser protegida, que es reactiva, que no es proactiva, que le entrega el control a los políticos normalmente, que los bajos niveles educativos los hacen ser fracasados en el sistema laboral normal, y por tanto los políticos se convierten en la clave para la sobrevivencia. Y entonces ahí es donde los políticos de oficio comienzan ese juego perverso de utilizar a la gente hasta que la gente se cansa e inventan. Señor Seguías, el Dating Corp, la compañía que usted preside, tuvo la oportunidad en esta coyuntura de las elecciones parlamentarias venezolanas de realizar algún estudio de mercado, del mercado político venezolano previo a las elecciones, y cuáles fueron los resultados previos a las elecciones expresados en esa encuesta. Mire, en primer lugar debo decir que Dating Corp ya tiene 30 años en funciones, y en 30 años venimos nosotros haciendo lo mismo. Nunca nos hemos equivocado, porque estamos haciendo un trabajo correcto, no porque somos unos genios, unos magos, unos brujos y las pegamos, como dicen por allí. Es un trabajo, es una metodología muy vieja, que quien la aplique correctamente no tiene por qué equivocarse. Cuando usted ve que hay una diferencia muy grande entre una encuestadora y otra, es porque alguien lo está haciendo mal. Alguien está manipulando. O lo hacen mal, o lo hacen bien y luego lo manipulan para complacer a un cliente o a cambio de qué sé yo. En el caso de Venezuela nosotros hemos tenido, y en Panamá también lo hemos hecho, hemos tenido, por cierto, no participamos en Panamá en el último proceso electoral, porque si no hubiésemos acertado correctamente cuando todos fracasaron. Porque en Venezuela, por ponerle los últimos ejemplos, en la elección que hubo entre Hugo Chávez y Enrique Capriles en el año 2012, nosotros dijimos que el presidente Chávez iba a ganar con una ventaja de 12,5% de ventaja. ¿De 12? Perdón, de 10,5% de ventaja. En las últimas presidenciales. En las últimas ganó con 11 puntos de ventaja. Cuando Capriles Maduro, en el 2013, después que fallece Chávez, hicimos el último estudio nacional, y dijimos que Nicolás Maduro iba a ganar por solo un punto de diferencia. Todas las demás encuestadoras decían que iba a ganar por 10 puntos de diferencia, 9 puntos de diferencia. Por cierto, yo se lo dije a ellos, porque a nosotros nos contratan todos, tanto el chavismo como la oposición, y yo me permití decirle al alto gobierno
tengan cuidado, la diferencia es muy próxima y va a haber problemas aquí. Porque cualquier cosa, aquí va a haber un empate técnico y eso puede traer violencia en las calles. Sí, porque lo raro de las encuestas de ustedes es que son bien ajustados. Ustedes hablan de 0,5. Hubo una encuesta que ustedes fallaron, fue por un 0,2. Sí, no es que nos ha ocurrido muchas veces. Sobre todo cuando las hacemos muy cercanas al proceso, ¿no? A menos que ocurra un acontecimiento como el que ocurrió el 23 de marzo en Madrid y en aquellas famosas elecciones que en 3 días cambió toda la historia electoral y las tendencias de aquel momento. Señor Seguía, nosotros y en las elecciones de ahora... En las de ahora dijimos que la oposición ganaría por un amplio margen y que la oposición obtendría los 2/3 de la Asamblea, es decir, 112 diputados. ¿Y eso fue lo que sacó? Y sacó 112 diputados. Pero, o sea, nadie, ni siquiera la oposición sabía que iba a obtener esa mayoría. Sí, yo escuché que ellos pensaban que iban a sacar 100, o sea, mayoría, pero nunca que estaban de acuerdo con lo que usted decía de los 102. Sí, el estudio cuantitativo como tal daba una gran ventaja, pero resulta que cuando combinamos con estudios cualitativos, más el olfato político que uno ha desarrollado con los años, ya yo preveía lo que iba a ocurrir. Iba a haber una avalancha de votos contra el presidente Maduro. La gente no votó por la oposición como tal. Fue un voto castigo contra el presidente Nicolás Maduro para que se vea obligado a rectificar, cosa que, por cierto, decidió no hacer y está desconociendo la voluntad del país. Señor Seguía, nosotros quisiéramos aprovechar, no solamente como panel, sino para el público, aprovechar su amplia experiencia como haciendo estudios, no sé si hace también estudios de mercado fuera del área política. Sí. Un encuestador, las personas creen que solamente hace encuestas políticas. No. Nosotros comenzamos con estudios de clima organizacional, por ejemplo, de salud organizacional en las empresas, cosa que muchas empresas no le ponen atención. O sea, están pendientes del cliente externo, gastan fortunas para complacer al cliente externo, pero el cliente interno, que es el que da la cara por la empresa, ante el cliente externo nadie les hace caso. Entonces nosotros planteamos estudios de clima organizacional y también, y somos muy buenos en eso, por cierto, en Venezuela nos destacamos muchísimo con grandes empresas. Explíquenos, y en el campo de mercadotecnia también hemos trabajado. Si nos puede hacer el favor de explicarnos qué es clima organizacional. El clima organizacional, lo llamamos mejor dicho salud organizacional, es medir el nivel de satisfacción laboral que existe, los niveles de liderazgo que existen en la empresa, al interior de la empresa, satisfacción de las necesidades existenciales como el reconocimiento y las necesidades materiales como los salarios y los beneficios materiales. Medimos motivación laboral, medimos niveles de satisfacción con la gerencia o con los niveles supervisorios, el autocontrol, en fin. Entonces ya no son encuestas, son test inclusive psicológicos. Bueno, es que la encuesta es como una expresión, son estudios diagnósticos organizacionales. Okay. Esa es la palabra correcta, solo que trato de simplificarla. Ese es un aspecto. Porque son estudios cualitativos, claro, y cuantitativos también. Nosotros hacemos las dos cosas. Es un aspecto muy importante de las labores que realiza su compañía. Porque la mayoría de las personas, incluyendo a mí, pensamos que se tratan de encuestadoras y que coyunturalmente hacen trabajos políticos, obviamente también del mercado comercial. Eso es una novedad en el caso nuestro. Pero decía que queríamos aprovechar su presencia para lo siguiente. En mi caso, a mí nadie me ha encuestado. No sé si a Michelle y a Marcela, pero a mí nunca me han preguntado en la calle alguna compañía. A mí ni me han encuestado ni me han vendido droga nunca. Nunca me han preguntado por qué yo voy a votar, cuál es mi preferencia, o a través de los medios que ustedes utilizan, porque normalmente quizá no se pregunta directamente por quién va a votar, sino por una serie de preguntas que llevan a respuestas y hay a otras preguntas para determinar la intención de voto en un momento determinado. ¿Cuál es la metodología en un aspecto y otro? En el aspecto de mercado, en el aspecto comercial y en el aspecto político, ¿son dos metodologías diferentes o son comunes
para tener resultados según el contratante? No, cada investigación tiene sus propias normas. Una encuesta de carácter político tiene que entrevistar a electores activos que decidan. Yo no puedo entrevistar a un extranjero, yo no puedo venir aquí a entrevistar a un haitiano, por ejemplo, que no vota, no tendría sentido, o un menor de edad que no vota, no tiene sentido. Por lo tanto, eso es una cosa. Si voy a hacer un estudio de mercado para medir el consumo de agua mineral, por ejemplo, yo tengo que entrevistar a extranjeros y a todo el mundo, pues, inclusive hasta niños de repente, sí, o de refrescos, en fin, todo depende del estudio que se vaya a realizar. Y eso que ustedes nunca lo han encuestado, bueno, no son los únicos, muchísimas. A mí, bueno, alguna vez fueron a la casa y tocaron la puerta, pero la clase media es muy renuente, esa es la parte más difícil del trabajo de campo, con la clase media, porque no abren las puertas, no responden, no tienen tiempo, en fin, es complejo, ¿no? ¿Cómo encuestando, cómo teniendo una muestra de 1.000 personas, usted puede tener un resultado de unas elecciones donde van a votar 16 millones de personas, por ejemplo? La muestra, ¿cuál sería? El universo, ¿no? ¿Cómo encuestando 1.000 o 2.000 personas con una muestra de ese tamaño, usted puede determinar la intención de voto de 16 millones? Esa es la magia, por ejemplo. Es la magia de la estadística. Impresionante. Yo también me la preguntaba mucho antes. Yo no soy estadístico. Tenemos nuestro equipo estadístico y informático, pero es la magia de la estadística. Y, por ejemplo, en Venezuela nosotros hicimos un estudio de 1.200 personas, un país de 30 millones de habitantes. Para los 30 millones de habitantes. Eso sí, tratamos de equilibrar muy bien de acuerdo al peso poblacional de cada ciudad, de cada población, de los dominios urbanos mayores y los dominios urbanos menores. O sea, cada universo se hace bien determinado. Bien determinado, son tantas encuestas por sector, escogemos los sectores de acuerdo a su estrato social, en fin, son una cantidad de normas y procedimientos que utilizamos para que dé, y da, el resultado da, coincide. Nosotros, nuestra pregunta va en ese mismo sentido. Nosotros vemos aquí que las compañías publicitarias ponen unos medidores en algunos televisores y dan unos ratings. Y esos ratings, tú dices, bueno, los programas marcan, no marcan, cuántas personas lo ven. Pero cuando en República Dominicana tú escuchas que hay tantos millones de televisores y que solo hay una empresa que hace este trabajo y que a nivel nacional tiene colocada 500 aparaticos, y eso es lo que mide el mercado, y también dicen el que tabula si este canal está en ese listado o no. Entonces tú dices, el tamaño de la muestra, volvemos al punto. Usted menciona en República Dominicana, vemos las encuestas, las muestras diarios, un país de 10 millones de habitantes, y hacen muestras de 1.200 personas. En Venezuela, usted habla de la estadística, 30 millones de personas, ¿cuántos votantes? 20 pueden votar, 16 votan, una muestra de 1.200 personas. Estados Unidos son 1.200 también. Bien, pero un país entonces de qué sé yo cuántos millones de kilómetros y 50 miles de kilómetros y 52 estados, ¿verdad? Entonces, si nosotros esa estadística que hacia arriba son más o menos 1.200 personas, la llevamos hacia abajo, eso quiere decir que si yo quiero hacer una muestra, por ejemplo, en una ciudad, solo en Santo Domingo aquí, que hay 3 millones de habitantes, ¿yo puedo hacer una muestra de 200 personas y es suficiente? No, porque es que ya tiene que ver con el error muestral. Para una población, o sea, de 2 millones de habitantes, y hasta de 15 también, y de 20, el 5% error muestral vienen siendo aproximadamente 480 entrevistas. Nosotros trabajamos con un máximo de error muestral del 5%, es lo que recomendamos. Más allá es como un riesgo muy grande. Y cuando hacemos un estudio y vemos que hay el primer estudio para una campaña, y vemos que hay mucha cercanía entre los candidatos, sugerimos que para el próximo estudio la muestra sea con un error muestral menor. Es decir, en vez de hacer 480 entrevistas, 380 o 400 entrevistas, se realicen 800 o 1000 entrevistas. Claro. Porque entonces el error muestral baja y podemos entonces tener un nivel de acierto
mayor. Otra cosa que es importante decir, las encuestadoras no montan ni quitan candidatos, ni los suben ni los bajan. ¿Okay? Algunas. Bueno, me explico. Los estudios como tal no hacen eso. Se utilizan, y algunas encuestadoras se prestan para ello. Para mí no son encuestadoras, son traficantes de la investigación. Eso no va con nosotros. En 30 años nunca le permitimos a un cliente que le cambiemos la cifra ni nada. No los han dicho. En Venezuela últimamente se lo han sugerido. Se lo han planteado a muchas encuestadoras, han mordido el peine, han picado el anzuelo y bueno, terminan mal, porque es que el primero que les pierde el respeto es el que lo sobornó. No, y además, claro, en definitiva... Porque entonces dirán, bueno, en la próxima encuesta que le haga otro candidato, no, eso los vende porque a mí me lo vendió en una oportunidad. Pero los políticos le hacen, o sea, obviamente, a lo interno, cuando usted presenta números negativos a una candidatura, es una muestra de que ese político en esa coyuntura debe hacer ajustes para tratar de hacer variar esa tendencia. Los políticos latinoamericanos, según su experiencia, le hacen caso a las encuestas para hacer los ajustes, o simple y llanamente la están utilizando como un mecanismo de mercadeo de su posicionamiento. Ahí está el tema. Y nosotros, es parte de nuestra estructura de diseño de campañas electorales. Nosotros hablamos en la página web, recomiendo ver la página web de Datincorp, datincorp.com. Allí vemos lo que se llama el ciclo del poder en 360 grados. Eso significa que no puede haber una estrategia electoral correcta o una estrategia empresarial correcta si no tienes información correcta previamente. Claro. Entonces la información correcta es el primer paso que debemos tener, claro, el primer correcto. La carga tiene que ser real. Una vez que tengas la información correcta, y por eso las encuestas son más para la toma de decisiones que para estar haciendo propaganda. Si te beneficia, bueno, bien, utilízalas. No es pecado. Pero básicamente los estudios son para la toma de decisiones. Claro. Luego que tengas la información estratégica correcta, pasas a diseñar una estrategia porque está bien sustentada. No puedes ejecutar ninguna campaña si no tienes una estrategia, si no sabes para dónde vas, cuál es el objetivo. Y luego finalmente tienen que hacer una auditoría de lo que estás haciendo para ver si te va bien o te va mal. Entonces, ese es el ciclo fácil, y donde las encuestas, los estudios, tanto cuantitativos como cualitativos, son la clave para una campaña electoral, para una empresa exitosa y hasta para una familia exitosa también, porque tienen que investigar muchas cosas allí. Señor Seguías, en nuestro país normalmente se tiene la percepción, normalmente no, por muchos años se ha tenido la percepción de que los indecisos siguen a la mayoría. Por ende, presentar una encuesta donde un político está posicionado arriba implica que los indecisos van a seguir esa tendencia. ¿Eso tiene una base real o es solo una percepción? Mire, o es un mito? No es un mito. En primer lugar, yo me imagino que en todo proceso electoral hay abstención, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, si empezamos a trabajar con los famosos indecisos, cuando uno hace un estudio, tiene gente que responde con firmeza: voy a votar por fulano de tal o por mengano. Y luego hay otros que dicen que no saben o no opinan. Entonces la pregunta que yo hago, pues me dice, bueno, esos indecisos podemos aprovechar. Les digo, no te entusiasmes mucho con esos indecisos, porque esos no es que están indecisos, sino que están totalmente decididos a no ir a votar. Son los que forman parte. Indeciso se parece los votos indecisos son parecidos a los que no votan. Claro, a los que se abstienen de votar, porque es que cuando alguien responde con firmeza es porque ese ya tiene mayor decisión de ir a votar. Y el que está indeciso siempre es el primer candidato a no ir a votar. No significa que en algún momento cambien, pero en su mayoría son los candidatos a abstenerse. Y lo hacen ya con conciencia: no me interesa la política, no quiero saber nada de esto, me tiene asqueado la campaña electoral, en fin, 40.000 razones por las cuales no participan. Usted mencionó hace un rato que
haciendo que unos resultados pueden cambiar en 3 días cuando ocurre algo de impacto, en un país, algún hecho grande que cambie la forma de pensar de la sociedad. Pero si esto no ocurre, usted que si es contratado por una empresa en República Dominicana, que te dice, estamos en diciembre del 2015, tenemos elecciones en el mayo del 16, 15 de mayo del 16. Primero, ¿cuántas muestras usted recomienda cada qué tiempo se debe de recoger una muestra? ¿Una hora? ¿Cuántas veces debe de ocurrir y hasta qué tiempo antes de las elecciones se puede muestrear? Y segundo, cuando uno tiene un resultado, por ejemplo, hoy, 5 meses antes de unas elecciones, si no ocurren este tipo de comportamiento, puede cambiar drásticamente un resultado de hoy a 5 meses de las elecciones. Le hago la pregunta porque nosotros tenemos un presidente con una popularidad altísima, que sabemos cómo ha venido, y de pronto vemos que las encuestas de la oposición hacen que el candidato de la oposición suba, el candidato del gobierno lo van como empujando uno hacia arriba y el otro hacia abajo, tratando de que haya un punto común en el medio. Esto ocurre, se puede variar 30, 40 puntos en 5 meses. Mire, es posible. Sin cambio radical. Hugo Chávez arrancó la campaña del 98 con 4 puntos de ventaja en el mes de marzo. En el mes con Irene Sáez, que tenía el 70%. En el mes de julio ya Chávez estaba cruzando las líneas con Irene Sáez. Y en el mes de diciembre Chávez arrasó en las elecciones. Es decir, todo depende de la campaña, todo depende del electorado, todo depende de las circunstancias que estén ocurriendo, todo depende de muchas cosas. Y las encuestas, quiero resaltarlo, son una fotografía de lo que está ocurriendo en el momento en que se realizan. Las encuestas no pueden responder por lo que pasa una semana después o 2 semanas después. Aquí hubo un candidato que perdió 30 puntos en 4 meses. Hipólito Mejía frente a Danilo Medina. 30 puntos de diferencia le llevaba. Sí. Y a diciembre, ya para esta época, 5 meses antes de las elecciones de esa ocasión, en el año 2011. 2011. No, 2011. Bueno, sí, 2011, diciembre del 2011. Ajá. Para las elecciones del 2012, ya para esta época estaban en empate. Y en enero se lo llevó de encuentro. ¿Me entiendes? Pero obviamente por una serie de errores y que fueron explotados por la oposición de ese momento. Sí, eso depende por eso le digo, ¿Cuándo se pone duro una decisión, señor Seguías? ¿Cuándo ya una persona no va a variar esa decisión? Mire, cuando las diferencias son más de 10 puntos, al final de campaña ya es irreversible la derrota, sin duda alguna. O sea, 10 puntos pesan mucho en un momento determinado. Y cuando son pocos puntos, bueno, las cosas cambian. Cuando dijimos que Maduro ganaba por 1 punto de ventaja, la encuesta se hizo 10 días antes, ante un Capriles que venía subiendo y un Maduro bajando, y sabíamos que las líneas se iban a cruzar. Posiblemente Capriles pudo haber ganado por 1 punto de diferencia, por eso decíamos que había un empate técnico. Pero bueno, se produjo lo que se produjo, ganó Maduro con 1 punto de ventaja y ese fue el resultado. Sí. De manera que todo depende de las circunstancias. Sí ganó. ¿Sí ganó quién? Maduro. En esas elecciones fueron muy cuestionadas. Sí, yo creo, a mi entender, pudo haber ganado Capriles. El tema es que la oposición venezolana ha sido muy incompetente en el manejo de su padrón electoral, por ejemplo. Esta vez funcionó muy bien el padrón electoral de la oposición. Buscaron el voto. Y yo se los he dicho a ellos. La trampa está donde no están. Sencillo, porque mesa que abandona un testigo electoral es donde hacen caída y mesa limpia todos los que están allí, los que se quedan allí. Bien. Y se reparten los votos. Entonces, eso es lo que ha ocurrido en gran medida, fallas propias, fallas internas. En esta oportunidad la diferencia fue demasiado gigantesca. Señor Seguías, normalmente desde República Dominicana, desde Colombia, Brasil, usted está en España, usted alimenta un criterio sobre lo que está pasando en un país determinado, por ejemplo Venezuela, de acuerdo con lo que usted lee en los periódicos, en las reseñas de los noticieros, en los medios de comunicación, en sentido general. Pero si esos medios de comunicación están controlados, como de hecho lo están,
grupos adversos al gobierno de Venezuela, posiblemente los que nos lleguen a nosotros, que estamos fuera, son las noticias negativas. ¿Qué está pasando? Usted es venezolano y además trabaja como consultor político. ¿Qué está pasando en Venezuela? Un país con gente maravillosa, un país con grandes recursos naturales, con un chavismo, ahora sin Chávez, que desarrolló grandes proyectos sociales en beneficio de las mayorías, sobre todo los más pobres en Venezuela. ¿Qué ha pasado con el chavismo que se ha desconectado de la realidad de la población venezolana? Si es que ha sucedido, uno. Segundo, esta crisis económica que se publicita tanto, que existente en Venezuela, ¿es un dumping económico de las grandes potencias adversas al chavismo o es parte de la torpeza o la negligencia de la administración de grandes recursos económicos disponibles en dicho país? Bueno, ya le puse muchas cosas sobre la mesa. Demasiadas. Sí. Pero bueno, vamos a tratar de ser lo más resumidos posible. Perfecto. En primer lugar, debo decirle que Hugo Chávez tenía un liderazgo formidable. Era un contentor formidable también. Tenía mucho carisma hacia los sectores populares excluidos. Tenía un lenguaje de altísimo contenido emocional, más que racional y político. Pero además acompañado de una fortaleza económica inaudita en todo el continente americano y en muy pocas partes del mundo. Creo que Venezuela es el país de todo el planeta que ha invertido en materia social en cosas increíbles. Regalarle las casas a la gente y además bien equipadas de electrodomésticos. La gasolina es gratis en Venezuela. Prácticamente. Sí, no, es gratis, es gratis. Lo que se paga es una propina. Sí. Y es más, la propina que se le da al surtidor es mayor que el costo del tanque de gasolina completo. Impresionante. Es decir, es gratis en Venezuela. De manera que ese poder económico, que no solamente ha permitido permear el criterio político de millones de venezolanos, sino también el criterio político de unos cuantos presidentes latinoamericanos que han quedado neutralizados ante atropellos muy grandes que se han cometido en el país y guardan silencio porque reciben beneficios del Estado petrolero. Y eso, por supuesto, no ayuda a Venezuela, a los venezolanos no los ayuda. Entiendo que cada quien está en el deber de defender sus intereses. Claro. Y el país que lo haga está haciendo lo correcto, como lo acaba de hacer Cuba. Ante la confrontación entre, cuando Estados Unidos sancionó a los funcionarios venezolanos recientemente, Cuba ya había establecido puentes con Washington. Bueno, no un puente, ya tiene una autopista entre La Habana y Washington. Y entonces los cubanos no fueron capaces de retiarse con Venezuela, a quien le deben todo, porque ya saben que Venezuela va en decadencia, ya no tiene posibilidad de darle lo que le daba antes, y ellos jugaron a sus intereses. ¿Pero por qué está pasando entonces, esto? ¿Es negligencia de la administración? Eso es simplemente estar montado. Hay una falla de origen. La falla de origen es que Hugo Chávez Frías es un teniente coronel del ejército que estaba encapsulado políticamente porque estaba en el cuartel. No formó parte de la discusión riquísima que había de la izquierda mundial entre el socialismo real y el socialismo democrático. Quedó encapsulado con las ideas del socialismo real, del imperialismo que ya murió, por cierto, en el libro que yo tengo, que acaba de publicarse en Venezuela, que se llama Al borde del desenlace, el suicidio de una revolución. Ese libro tiene un capítulo dedicado a la muerte del imperialismo, cuándo muere el imperialismo, y quien lo fundamenta es justamente Juan Bosch. Un libro de Juan Bosch que se llama Del imperialismo al pentagonismo. Sí. Entonces, ahí tomo como referencia ese planteamiento extraordinario de Juan Bosch y sustento el por qué el imperialismo ya no existe, pero para Chávez sí existía y para Maduro existe. Y entonces están peleando con un fantasma.
Y Obama le ha dicho, pero yo no tengo la culpa de lo que hicieron mi gente hace muchos años. Conceptos, señor Seguías. Yo lo que le estoy preguntando es cómo tantas riquezas han provocado una crisis económica. ¿Es por la mala administración o están dilapidando o es la corrupción? ¿Qué está pasando? Porque atacaron al sector productivo privado. Atacaron al sector productivo privado. Destruyeron al sector productivo privado. Venezuela ya no produce, sino que importa, y ahora que no tienes dinero para importar porque los precios del petróleo bajaron, entras en un proceso de colapso de la producción, desabastecimiento y una inflación gigantesca porque el gobierno está emitiendo moneda inorgánica, y eso por supuesto genera la crisis que estamos observando. Hay un pésimo gobierno que no ha sabido administrar los recursos de la nación, las empresas del Estado están en el suelo y están quebradas todas, el gobierno está quebrado, el país está quebrado técnicamente, las reservas internacionales quedaron casi en cero, y evidentemente pues esto tiene que tener un costo. Y lo pagaron ahora el 6 de diciembre con lo que acaba de hacer el país. Nos queda ya muy poco tiempo. Un minuto nos queda. Tenemos unas cuantas personas que nos están escribiendo y quieren, que nos preguntan aquí de forma breve que ¿cuál es? Usted dice que trabajaba con los dos, la oposición y el gobierno venezolano, pero con candidatos específicos o con los partidos. No, nosotros le hacemos trabajo al partido PSUV, al mismo gobierno nacional y a la oposición, sabiendo mi posición política. Saben que yo no estoy a favor de ellos, pero nos respetan, porque saben que nuestra empresa, o sea, no relaciono una cosa con la otra. Mi posición política o mi posición personal es una cosa, pero nuestra empresa opera con el mayor profesionalismo y la mayor discreción. Y en República Dominicana, ustedes, porque ustedes tienen varios años trabajando en varios países, ustedes van a trabajar en encuestas políticas para estas elecciones. Sí, en enero precisamente tenemos nuestro primer estudio nacional y vamos a trabajar, pues, a medir un poco el clima político electoral de República Dominicana, y estamos abiertos, pues, a todo el que quiera de nuestros servicios. Aprovecho para hacer la cuña. Pero claro, tiene que ser así. Don Jesús, gracias. Este programa está a su orden y ojalá podamos medir algunos aspectos de interés para los dominicanos en el área política y decirlo por aquí de vez en cuando. Por datincorp.com pueden encontrar pues nuestras informaciones y pueden entrar en contacto con nosotros. Datincorp. Tenemos un asalto aquí. Ay. Vamos a ver. Claro. Tenemos a Marcela de cumpleaños. Entonces Marcela. Pero no lo puedo soplar. Voy a hacer una cuñita, que también hoy es el cumpleaños de mi hijo Juan Manuel. Así que es la bendición más grande para una mamá tener el cumpleaños de su hijo. Gracias. Felicidades, Marcela. Felicidades. Vuelvo pronto por acá, ¿verdad? Para que hablemos con mayor detalle. Claro. Ese 18 vino de Venezuela. Yo voy a estar aquí. Bien, señora, hasta mañana. Hasta mañana. Ah, Qué susto me dio.